¿Qué tal? Espero que se encuentren bien. Seguimos con las clases virtuales. Ya falta cada vez menos. Ya faltan poquitos temas por ver. En esta ocasión vamos a ver problemas autónomos y vamos a ver una aplicación económica. Entonces vamos a empezar. Recordemos que tenemos el problema inicial que teníamos, o la especificación general. De la siguiente forma. Recordemos que teníamos que maximizar, y nosotros lo que necesitábamos era maximizar o minimizar, dependiendo del problema. Maximizar es una integral de 0 hasta el tiempo t, donde recordemos que este es el periodo de planeación de una función la cual dependía de unas variables. Entonces teníamos aquí una f, la cual depende de y, de u y de t. Y todo esto respecto a t. Recordemos que esta es la variable de estado. Tenemos a u, que es nuestra variable de condición. Y tenemos a t, donde regularmente este t pues es el tiempo. Esa t se mueve entre 0 y t. Y este problema de especificación general estaba sujeto a unas condiciones. Entre esas condiciones estaba que nuestra derivada de nuestra variable de estado era f de y, de t y de u. Estas mismas variables de acá. Y pues otras condiciones de frontera, ¿no? Cualquiera. Con estas condiciones de frontera, recordemos que pues nos daban la condición inicial, es decir, que en el tiempo 0 era algún valor, y teníamos diferentes terminales, ¿no? Que en la clase anterior vimos qué tipo de terminales podríamos tener. Entonces, esta era mejor dicho, esta es la especificación general de nuestro problema. Entonces, si nosotros necesitamos maximizar este funcional sujeto a estas condiciones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando el tiempo o t no está explícito en el problema? Entonces, en lo que se convierte sería en lo siguiente. Entonces tendríamos que maximizar o minimizar, dependiendo, una integral que va de 0 hasta t. Y ahora, en lugar de tener f de y, de u y de t, nada más vamos a tener una función que va a depender de nuestra variable de estado y de nuestra variable de control. Es f de y y u respecto a t, sujeto a unas ciertas condiciones, donde y' va a ser igual a f, pero nada más va a depender también de y y de u, y también unas condiciones de frontera, ¿no? Entonces, como podemos observar, aquí ya no tenemos la variable t, es decir, la variable t del tiempo está ausente en nuestra función objetivo, y esto le vamos a nombrar como un problema autónomo.
Este es un problema autónomo donde podemos observar que nuestra variable t ya no está explícita en nuestro funcional, o no está, bueno, mejor dicho, está ausente en nuestra función objetivo. Entonces recordemos que también para resolver este problema de acá, nosotros habíamos definido un hamiltoniano, y aquí también tenemos que definir el hamiltoniano para resolverlo. Entonces, de esta forma, el hamiltoniano recordemos que el hamiltoniano lo nombramos como h, va a ser igual a esta f, que va a depender de y y de u, es así, se mantiene, más lambda veces f de y u. Es decir, cambia nuestro problema. Antes lo teníamos el hamiltoniano definido como f, que dependía de nuestra variable de estado, de nuestra variable de control y nuestro t, más lambda veces nuestra y'. Ahora cambia, nada más porque no depende o no tenemos explícita la t en nuestro problema. Entonces, para esto vamos a definir, o mejor dicho, para poder extraer las ecuaciones de movimiento, vamos a tener vamos a definir un nuevo parámetro. Es decir, estas ecuaciones de movimiento son cómo vamos a poder interactuar nuestra variable t aquí en este problema. Entonces, para esas ecuaciones de movimiento, definimos o tenemos un nuevo parámetro que va a ser igual a la exponencial de menos r por t. E a la menos rt, donde t pues ya es nuestra variable del tiempo que va a estar ahí. Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Entonces vamos a tener este problema, ¿cómo se convierte o a qué se convierte teniendo esta variable e a la menos rt? Vamos a tener a maximizar la integral de 0 a t, y ahora vamos a cambiar esta función f por una función g que va a depender de y, de u, y la vamos a multiplicar por este factor para nosotros poder extraer o poder definir las ecuaciones de movimiento. E a la menos r por t. De pues recordemos que es el exponencial. Y todo esto pues lo vamos a integrar respecto a t. ¿Vale? Entonces tenemos esto. Y el hamiltoniano entonces va a quedar, bueno, va a quedar de esta forma. Vamos a maximizar esto. Vamos a tener también sujeto a estas condiciones y condiciones de frontera, ¿no? Entonces el hamiltoniano va a quedar hamiltoniano h va a ser igual, aquí vamos a nombrar como un nuevo h, el cual va a estar dado por el h anterior, es decir, el hamiltoniano que teníamos de nuestra ecuación normal. Entonces le vamos a poner hc, va a ser igual a h por e a
la menos R por T. Donde este hamiltoniano HC es el hamiltoniano de esta nueva funcional, o de este nuevo problema que tenemos. Que esto va a ser igual, es lo mismo que G de Y U, que es lo que tenemos acá, más mu, esta nueva variable. Ahorita decimos cuál es su valor, por F de Y U, esta Y' que tenemos aquí, donde esa mu es igual a lambda veces E a la menos RT. Y este de aquí es el multiplicador de Lagrange. ¿Ok? Entonces, pues para esto también nosotros necesitamos encontrar condiciones para poder maximizar este nuevo problema. Entonces, nuestras condiciones para el máximo, recordemos que teníamos 4 condiciones. Entonces, la primera condición pues va a ser algo parecido a lo que teníamos en los problemas anteriores, nada más que ahora va a estar definido por este nuevo hamiltoniano, es decir, este nuevo hamiltoniano que depende de Y, de U, y va a depender también de T, perdón, de mu. Tiene que ser mayor o igual al hamiltoniano, que lo vamos a evaluar en cualquier Y, en cualquier U y en cualquier mu. Recordemos que este hamiltoniano va a ser en nuestra variable de control óptima. Entonces, para cualquier otro valor de nuestra variable de estado, perdón, de control, tiene que ser menor o igual a este que es nuestra variable de control óptima. El punto 2, lo que tenemos es que nuestra Y' va a ser igual a la parcial de HC respecto a nuestra mu, esa nueva variable que acabamos de definir aquí. Perdón, aquí este es positivo. Este es E a la RT. Nuestra tercera condición, ahora sí entra a jugar nuestra mu. Entonces necesitamos que recordemos que aquí nuestra tercera condición en los problemas anteriores era nuestra lambda prima. Ahora lo que vamos a hacer es mu prima tiene que ser igual a menos la parcial de H, este hamiltoniano, respecto a Y, y le vamos a sumar un factor que va a ser R mu. Y nuestra cuarta condición va a ser que mu evaluado en nuestro periodo terminal sea igual a 0. Es decir, aquí pues fijamos otra vez las condiciones de transversalidad en nuestros periodos terminales. Entonces, esto es lo que tenemos. Y así se van a presentar estos problemas autónomos. Recordemos que en estos problemas autónomos T no interviene
específicamente en nuestro problema, nosotros lo que tenemos que hacer es poner esta exponencial de R por T para poder obtener esas ecuaciones de movimiento, y después nosotros necesitamos transformar nuestra funcional de esta forma, en lugar de tener f de y, de u y de t, en g de y y u, y multiplicarlo por este factor. Entonces después nosotros, en lugar de tener el hamiltoniano que teníamos normalmente, tenemos ahora este nuevo hamiltoniano, el cual lo nombramos como hc, que va a ser igual al hamiltoniano de nuestro funcional principal, por e a la menos r por t. Que esto va a ser lo mismo a g de y u, este nuevo funcional que tenemos aquí, más mu veces f de y u, donde esta mu es igual a lambda veces e a la r por t, y ese es nuestro multiplicador de Lagrange. Recordemos que aquí en nuestras condiciones de máximo tenemos estas 4 condiciones. La primera condición es que nuestro hamiltoniano, evaluado en nuestra variable de control óptimo, sea mayor o igual a cualquier hamiltoniano evaluado en cualquiera de las variables. Que nuestra y' sea igual a la parcial de h respecto a mu. Y tenemos ahora que mu' es igual a menos la parcial de h respecto a y, más este factor que es r por mu. Y tenemos nuestra condición de transversalidad, donde mu de t, es decir, nuestro valor mu evaluado en t, donde t es el terminal, nuestro multiplicador de Lagrange evaluado en el terminal tiene que ser igual a 0. Entonces, esos son los problemas autónomos. Ahora vamos a ver una aplicación. Una aplicación económica. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a maximizar la utilidad a lo largo de todo el tiempo de vida. Entonces, esa es la que tenemos, la aplicación económica, es la maximización de la utilidad a lo largo de todo el tiempo de vida. Entonces, como vamos a maximizar la utilidad, pues bueno, vamos a tener dentro de nuestros supuestos una función de utilidad, la cual la vamos a nombrar u, que va a estar dada por c de t, donde esta c de t es el consumo en t, ¿no? En el tiempo t. Es decir, entonces vamos a suponer una función de utilidad de esta forma, y esta función de utilidad tiene las siguientes propiedades.
Las propiedades de esta función de utilidad es que la primera derivada va a ser mayor a 0 y la segunda derivada de u es menor a 0. ¿Ok? Ahora lo que vamos a suponer también vamos a contar con un capital inicial K, que lo vamos a nombrar K0 y con una corriente de ingreso que va a estar dada por Y igual a R por K, donde R va a ser la tasa de interés del mercado. Ok, entonces vamos a hacer crecer ese ingreso, o mejor dicho, este ingreso va a ser igual al crecimiento, dependiendo de la tasa de interés de mercado, por el capital, ¿no? El capital que tenemos. Entonces, pues el cambio, aquí podemos observar que el cambio en el capital, el cual lo vamos a nombrar como K', va a ser igual a pues nuestro ingreso que tengamos menos nuestro consumo, ¿no? Es decir, aquí tenemos el consumo, el ingreso que tenemos menos el consumo va a ser el cambio en el capital, que esto va a ser igual a lo mismo si sustituimos Y, es igual a R por K menos C, ¿no? Este es nuestro cambio en el capital. Entonces nosotros podemos observar que tenemos ya el siguiente problema. Recordemos que nuestro problema es la maximización de la utilidad a lo largo de todo el tiempo de vida. Entonces lo que nosotros necesitamos hacer es maximizar, o nuestro problema es maximizar a lo largo de todo el tiempo de vida, donde todo el tiempo de vida lo podemos decir como de 0 a t, de nuestra función de utilidad. Entonces esa función de utilidad va a ser la que habíamos definido ahí, la cual está dependiente del consumo, pero además de eso vamos a multiplicarla por un factor que va a ser E a la menos D delta por T, y todo eso lo vamos a integrar respecto a T, donde esta delta de aquí va a ser nuestra preferencia de inversión en el tiempo T. Entonces, esta delta de aquí es nuestra preferencia. Lo podemos ver como dos formas. Es nuestra preferencia tanto de invertir o de consumo. Entonces, es nuestra preferencia de consumo. Y esta delta tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces tenemos este problema de maximización, y este problema va a estar sujeto a que nuestro cambio en el capital va a estar dado por esta expresión, es decir, K' es igual a R por K menos C. Y recordemos que tenemos un capital inicial K0, es decir, K en 0 es igual a K0. Y vamos a tener la siguiente condición terminal, es decir, que nuestro capital en el tiempo T tiene que ser mayor o igual a 0.
Entonces, pues tenemos ya todo el problema definido. Pues vamos a tratar de resolverlo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, como lo hemos hecho últimamente, pues primero vamos a definir al hamiltoniano. Entonces, el hamiltoniano va a estar dado por nuestra función, la cual es u c de t e a la menos delta t más lambda veces, y ahora va a estar multiplicada por esta k', ¿no? Entonces es rk menos c. Este es nuestro hamiltoniano. Recordemos que nosotros, para maximizar esto, tenemos que encontrar la derivada del hamiltoniano respecto a c e igualarla a 0. Entonces, de aquí tenemos que la derivada del hamiltoniano respecto a c es igual a, pues vamos a derivar todo esto respecto a c, ¿no? Entonces tenemos que es aquí está metida c y acá también tenemos c, ¿no? Entonces pero aquí tenemos un producto. Entonces tenemos que es u', que la derivada de esto es este por la derivada de este de acá no tiene c metida, entonces se hace 0, y luego es este por la derivada de este, entonces la derivada de este es u' de c de t por e a la menos delta t y de este lado es lambda veces por r por k y menos lambda veces por c, y aquí sí está metida c. Entonces estamos derivando respecto a c, nos queda de este lado menos lambda igual a 0. Entonces de aquí tenemos que lambda es igual a u' c t e a la menos delta t. Ahora, de nuestras condiciones, tenemos que k' es igual a r por k menos c. Y recordemos que de nuestras condiciones de maximización, o de nuestras condiciones de máximo, sabemos que nuestra lambda prima está definida como menos la parcial de h respecto a, bueno, regularmente la nombramos como respecto a y, pero aquí en este caso nuestra y es esta acá que está aquí. Entonces, si nosotros derivamos de esta forma la parcial de h respecto a acá, esta parcial de h respecto a acá, nos queda que es lambda por r, ¿no? Eso nada más es la parcial de h respecto a acá, y nos falta el signo negativo, entonces esto es menos lambda por r. Y entonces aquí le vamos a poner como numeritos para acordarnos de ellas. Entonces esta la nombramos como 1, esta la nombramos como 2 y esta la podemos nombrar como 3, para que después podamos hacer referencia a ellas. Entonces, vamos a derivar
a 1. Entonces vamos a derivar a 1 respecto a t. Entonces otra vez tenemos que de aquí sería este por la derivada de este. Entonces tenemos que es u' ct por la derivada de este. Entonces tenemos un menos aquí. Y aquí tenemos un e a la menos delta t. Y aquí tenemos un menos delta. Y luego tenemos que es este por la derivada de este. Entonces es más e a la menos delta t por la derivada de este. La derivada de este es la segunda derivada de u, c de t. Y recordemos que esta lambda también depende de t. Entonces esta lambda de t nos queda que de aquí es lambda prima. Que esto de aquí pues sería lo mismo toda esta parte la vamos a igualar a 0, que me voy a robar un paso o lo voy a simplificar aquí. Entonces en lugar de esto, pues esto lo voy a pasar del otro lado y nos queda que esto va a ser igual a lambda prima. Entonces tenemos eso. Entonces de aquí tenemos que lambda prima es igual a todo esto de acá, y de 3 tenemos que lambda prima es igual a menos lambda por r. Entonces de aquí me voy a robar otro paso y aquí ya lo voy a igualar a menos lambda por r de aquí, de esta de 3. Y de ahí voy a también hacer otro pasito. Voy a utilizar 1, es decir, esta de aquí. De 1 tenemos que, esta lambda la vamos a sustituir aquí, entonces tenemos que menos delta u', c de t, e a la menos delta t, más e a la menos delta t, v', c de t, va a ser igual, lambda la sustituimos, entonces nos queda, es u' en c de t, e a la menos delta t, por r. Y entonces de aquí lo que podemos hacer, tenemos el factor común e a la menos delta t, entonces todo esto de aquí pues se nos va, lo podemos dividir entre eso y se nos va a ir. Y lo que realizamos es que tenemos de aquí v', c de t, entre u', c de t,
aquí en la derivada de 1 respecto a t nos faltó una parte, la cual es, recordemos que estamos derivando esto, entonces es este por la derivada de este, que es lo que tenemos aquí, es u' por menos delta, e a la menos delta t, más este por la derivada de este. Entonces, este que tenemos aquí, e a la menos delta t, por la derivada de este es v' c de t por c' de t, por la derivada de lo de adentro. Y ahora sí nos quedaba igual a, del otro lado nos quedaba lambda prima, pero eso es igual a menos lambda por r. Entonces tenemos esto, y ahora sí aquí, bueno, aquí nos va a quedar un c' de t porque aquí se está multiplicando un c' de t y esto es igual a u' c de t e a la menos delta t por r negativo. Entonces vamos a tratar de dejar solamente del otro lado a r menos delta. Entonces para tener a r menos delta, o sea lo que necesitamos de este lado es r menos delta. Entonces para dejar a r menos delta lo que hacemos es primero, aquí tenemos un signo negativo, entonces multiplicamos por menos 1 todo. Entonces aquí nos queda un delta positivo y esto de acá se hace negativo. Entonces tenemos menos u' c de t, c' de t. Aquí tenemos el u', este es positivo, y este de acá también es positivo. Entonces dividimos todo entre u', por eso es que tenemos este u' de acá. Este c' de aquí es este que tenemos aquí. Entonces ya dividimos entre u'. Bueno, ya habíamos quitado las e a la menos delta, ¿no? Ese fue el primer paso. Después dividimos todo entre u'. Entonces, este u' de aquí se nos va, este u' de aquí se nos va. Este v' c de t por c' de t, si queda entre u' porque no tiene u'. Y de este lado nada más nos va a quedar r, recordemos que ya hemos multiplicado por un menos, entonces este es positivo, se vuelve positivo, y como hemos multiplicado todo por menos, aquí de este lado delta es positivo, de este lado de la igualdad, sin embargo al pasarlo del otro lado se vuelve negativo, entonces ya nos queda de esta forma. Entonces, de las propiedades que teníamos, sabíamos que u' es mayor que 0 y v' es menor que 0, ¿no? Entonces, como v' es menor que 0, esto de aquí es siempre positivo. Y este u' también es positivo. Entonces, el crecimiento del consumo o el cambio del consumo va a estar dado por el signo que tenga esta parte de acá. Y eso lo podemos definir de la siguiente forma. Entonces, si
R es mayor a delta, entonces el crecimiento del consumo va a ser positivo, va a aumentar, y de aquí entonces tenemos que el consumo aumenta. Ahora, si R es menor a delta, entonces el consumo disminuye. Si R es menor a delta, entonces esta parte de acá es negativa. Todo esto de aquí es el cambio del consumo es negativo, entonces el consumo disminuye. Ahora, de la ecuación 3 que teníamos acá abajo, donde esa ecuación 3 recordamos que era nuestra, hay que recordarla, es la lambda prima, la cual era menos la parcial de h respecto a, era respecto a acá. Esto nos quedaba igual a menos r por lambda. Entonces, de esta, de 3, así la habíamos nombrado, sabemos que, bueno, esa lambda prima es igual a menos r por lambda, entonces sabemos que nuestra lambda nosotros podemos integrarla y nos va a quedar, nosotros lo podemos pasar, si hacemos la integral directa, nos va a quedar entre la derivada de esto y nos queda un logaritmo natural, y de ahí nos queda nada más que sacamos la exponencial, entonces queda como lambda 0 e a la menos r por t, donde lambda 0 es constante, de hecho es la constante de integración. Aquí retomamos la ecuación 1, y de 1 tenemos que U' en C de t nos quedaba como lambda e a la delta t. ¿Por qué nos quedaba eso? Recordemos cómo estaba definida nuestra ecuación 1. Nuestra ecuación 1 era que U' en C de t por e a la menos delta t menos lambda es igual a 0. Entonces de aquí lo que tenemos es que U' la pasamos la despejamos, entonces tenemos U' en C de t es igual, lambda la pasamos de este lado, y después podemos dividir por e a la delta t. Perdón, bueno, si podemos dividir entre e a la menos delta t o multiplicar por e a la delta t. Entonces, lo que hacemos, e a la delta t de ambos lados, y ya nos queda lo que tenemos acá arriba. Entonces sabemos que U' es igual a, U' depende del consumo, a lambda e a la delta t, lambda es lambda 0 e a la menos rt, entonces esto es igual a lambda 0 e a la menos r por t, y aquí falta el e a la delta t.
Entonces esto va a ser igual a lambda 0 e a la menos r más delta y todo eso por t. Que esto es lo mismo para verlo un poquito mejor. Lambda 0 e a la delta menos r por t. Entonces teníamos que si r es mayor a delta, el consumo aumenta. Y acá podemos observar que también nos queda una relación de la cual necesitamos saber qué relación tiene entre delta y r para que nuestro cambio en la utilidad sea mayor o menor. Recordemos que, bueno, aquí vamos a poner un por lo tanto, u' es igual a esto de acá, lambda 0 e a la delta menos r por t. Recordemos que lo único que tenemos nosotros para poder cambiar o para poder saber cómo se va a comportar esto es la relación entre delta y r. ¿Por qué? Porque esta lambda 0 es nuestro valor inicial. No tenemos tanta injerencia en ese valor, pero sí podemos saber nuestra delta y nuestra r, ¿no? Bueno, la r pues es la tasa de rendimiento, como lo hemos mencionado al inicio, nuestra tasa de rendimiento del mercado, y nuestra delta es la preferencia al consumo. Entonces la relación que podemos sacar aquí es que si R es mayor a delta, si R es mayor a delta, entonces esta parte de aquí es negativo. Entonces esta parte de aquí se hace pues chiquito, y eso indica que la utilidad marginal disminuye, ¿no? Porque esto se hace muy pequeño, entonces el cambio se hace más pequeño para el siguiente periodo. Ahora, ¿qué pasa si delta es mayor a R? Si delta es mayor a R, entonces esto de acá es positivo, esto va a hacer que crezca conforme pasa el tiempo, entonces esta U' aumenta, entonces la utilidad marginal aumenta. Y por último, nada más para checar nuestra condición de transversalidad. Recordando en las condiciones iniciales, sabíamos que nuestra K en nuestro terminal era mayor o igual a 0. Entonces de ahí, recordando nuestras pues diferentes terminales, ahí lo que nos indicaba es que es una terminal truncada, y nosotros necesitamos la condición de transversalidad. Entonces para esa condición de transversalidad lo que nosotros necesitábamos es que lambda de t es mayor o igual a 0, k de t es mayor o igual a 0, y al hacer la multiplicación, que esto sea igual a 0. Entonces lo que nosotros teníamos es que también de nuestras propiedades U',
U' es 0. ¿Para qué necesitamos recordar esto? Porque U' es mayor que 0 siempre. Entonces U' es esta de aquí y está definida como lambda e a la delta t. Esto de aquí, pues, no se hace 0. Entonces lo único que necesitábamos es que lambda fuera 0. Entonces de aquí implica que lambda siempre tiene que ser mayor a 0. Entonces lo que necesitamos de este lado es que el capital en nuestro terminal sea igual a 0. ¿Por qué? Porque lambda no se va a hacer 0. Entonces necesitamos que nuestro capital en nuestro terminal sea 0. Y esto como conclusión, lo que nos queda es que el inventario de capital, lo que significa es que el inventario de capital en nuestro tiempo terminal, el cual está nombrado T, se agota. Y es así como concluye este ejercicio de esta aplicación de la maximización de la utilidad a lo largo del tiempo de vida. Espero que haya quedado un poquito más claro. De todas formas, para cualquier duda o aclaración o comentario, estamos en contacto por los medios que conocemos. Ahí les estaré escribiendo qué es lo que sigue para futuras clases. Y pues recuerden trabajar en su proyecto final y estudiar para el examen que todavía resta y para algunos ejercicios que les vamos a dejar también por ahí. Muchas gracias, estén muy bien, hasta luego.